ASIGRA, ¿qué es ASIGRA? Es la Cámara de Consumidores de Gas de la República Argentina, de grandes consumidores de gas. En la asociación fundada en el año 93, todos los asociados consumen alrededor de 11 millones de metros cúbicos día. Esto tiene puntero, el 43% del consumo industrial. Y principalmente lo que hacemos es un frente común, como hace de todas las cámaras, para ir a defender a los industriales frente a las normativas o cualquier acto que haya pasado en el mercado. Y es una asociación, una cámara muy activa. Aquellas empresas que creen que necesitan representación sin tener que ir con el nombre de la empresa, pero sí con el marco de una cámara, los invito a que se acerquen. Tenemos relaciones con todas las entidades permanente, el ENARGAS, la Secretaría de Energía, los ministerios y todos los demás actores del mercado, con lo cual representamos muy bien a la industria y sería bueno que aquellos que no están se puedan, aunque sea acercar, participar de alguna reunión, ver qué tipo de materiales difundimos y de paso, cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener. Estamos en la era del 2.0 y yo me adelanto a la era del 3.4. ¿Por qué 3.4? 3, porque me gustaría que acá se lleven 3 temas, que después de la charla puedan reconocer los actores de la regulación y sus roles, o sea, quiénes son los que forman parte de la regulación, forma de contratación del gas natural, cómo lo contrata uno, cómo lo contrata otro, y la situación de oferta y demanda, ¿no? Van a decir, bueno, todo, te tengo que abordar de todo. No, pero son cositas, conceptos, que puedan dar una charla, cuando están charlando con alguien, brindar algún dato, decir, entiendo que la forma del mercado es esta o como fuere. Pero esos son los 3 puntos que me gustaría que queden claros y que sería un éxito si ustedes lo pueden reconocer cuando termina la charla. Y 4, porque esos 3 temas o esos 3 objetivos los vamos a ver en 4 temas. Primero vamos a hablar de la geología del gas, qué es el gas, cómo se formó, que es lo primero que me preocupó a mí cuando me dijeron hacerte cargo de la energía, ¿qué es el gas? ¿De dónde sale? La regulación, la ley, de los actores, y vamos a terminar con mercado y un concepto sobre vaca muerta, que hablamos, o se habla mucho, en los diarios aparece cada rato, es la panacea, el sueño de la Argentina. Y es bueno dar un vistazo no, verlo en detalle, o por lo menos el detalle que a mí me parece que debería ser, ¿no? Entonces vamos por el gas, la matriz energética. Hay algunos gráficos que los puse y por el tamaño se distorsionan, pero acá arriba está lo que es el consumo de gas. Todo lo que es el consumo energético, ¿no? Consumo de gas, de petróleo, aceites vegetales, leña, carbón, bagazo, energía solar, eólica, hidráulica y nuclear. Esta es la cadena. Todo lo que es gas, que está en amarillo, ¿a qué sectores va? Principalmente al residencial y al industrial. O como gas, o como energía eléctrica, eso lo va a explicar también Julia en su presentación, lo que es petróleo. Entonces vemos que dependemos casi en un 80% de los fósiles y de los hidrocarburos. Argentina no es un país petrolero. Argentina es un país con petróleo, pero sí es un país gasífero. Siempre lo fuimos. Entonces esto lo podemos mantener. Sería bueno equilibrarlo un poco más, pero esto se puede seguir manteniendo. El gas, si lo sabemos utilizar, podemos seguir dependiendo de ellos más, que dice que se viene la era del gas, el siglo XXI es el siglo del gas, dicen algunos. No sé si hay un ambiente para preguntas, pero si ustedes quieren o acotar o preguntar o durante la charla, bienvenido sea. Además, lo hacemos
más distendido. Bueno, ¿por qué el gas natural? ¿Qué es el gas? ¿Cómo se formó? ¿Lo necesito? Esa es una pregunta importante. ¿Yo necesito el gas? ¿Dónde está? ¿Es infinito? ¿Es finito? ¿Es infinito? Entonces, el gas es principalmente 95% de una molécula que se llama metano y es una molécula, un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. El resto, el 5%, son más pesados, tienen cadenas de carbono más largas, es el etano, el propano y el butano. Pero el 95% de lo que nosotros consumimos en la industria, en las cocinas, en los autos y demás, es esto, es CH4. ¿Cómo se forma? Se forma de los lechos marinos, hace años de los años, en estos mares, lagunas, se fue depositando la materia orgánica en el lecho. Sobre esa materia orgánica fueron depositando otros minerales, otras piedras y otros materiales. Esa capa de materia orgánica fue bajando a medida que pasaban los años y que se seguía depositando material encima, y con temperatura y presión, esta materia orgánica que está acá adentro se transforma en hidrocarburos. Eso es lo que llamamos la roca madre. Esto sería la futura roca madre. Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de la roca madre de los yacimientos que están en Neuquén, ¿no? Y no es la única roca madre que hay varias. Es diferente la roca madre que tiene la cuenca austral, es diferente la que tiene el norte. Vaca Muerta es precisamente solamente de Neuquén. Esto es una roca madre, es una piedra muy apretada, con muchísima presión, con muy pocos poros, que por eso esos poritos va fluyendo el gas hacia arriba. Acá la vemos. Esto sería la roca madre, los depósitos materiales que vimos que se iban sedimentando, y con temperatura, presión y años de los años empieza esto a burbujear, burbujea hacia arriba, tanto el petróleo como el gas, hasta que encuentra una trampa, la roca trampa, que es una roca maciza, arcillosa, que no permite que el gas o el petróleo siga subiendo. Entonces se atrapa. Ese es el yacimiento, lo que se atrapa acá. Acá está la trampa, ¿no? Por estos lugares donde no hay trampa, puede seguir subiendo el gas. En algún momento habrán visto ustedes en algún río o un lago que cuando hay un barrito que hace ¡plop!, algunas burbujas, esos pueden ser gases que están saliendo, pero cuando encuentran una trampa, ahí queda, y ese es el yacimiento. La fantasía de que el yacimiento es una gran cueva abajo esa era la fantasía que yo tenía por lo menos de chico, que un yacimiento de gas era un gran agujero en el subsuelo, que cuando se quedaba sin gas o sin petróleo, ahí quedaba un agujero, ¿no? Teníamos una caverna. Bueno, para mi disensión no fue así, ¿no? Era una roca, como la que vemos acá. Esta es una roca de la trampa, que está llena de poros. Acá estamos viendo la cantidad de poros que tiene. En esos poros está el gas y el petróleo. Para compararlo, estos son los poros del shale gas o de una roca madre. Fíjense los pocos poros que tiene con respecto a esto. Por eso acá está muy apretado y es muy difícil sacarlo, y hay que quebrarlo para poder sacar el gas que tenemos. Se vería así, digamos, ¿no? Los poros y acá todas las moléculas de gas y de petróleo. ¿Qué tipo de yacimientos tenemos? Tenemos el yacimiento que es solamente de petróleo, este sería la roca trampa, o petróleo y gas. Esos son los dos tipos de yacimientos que hay. En el caso de los yacimientos de gas, tenemos el gas asociado con petróleo. Lo verde sigue siendo petróleo, y en estas, digamos, burbujas está el gas, cualquier tipo que sea, C4, C5. Tenemos el yacimiento solamente de gas, pero el gas húmedo, o sea que están todos los gases, toda la cadena que vimos antes, con mayor proporción de los pesados que del C4, o el gas seco, que es ya principalmente metano solo, aunque tiene otras trazas, pero es principalmente metano solo. Se vería de esta forma, ¿no? Esto sería un yacimiento, perdón.
Esto sería un yacimiento de gas húmedo donde están todas estas moléculas, ¿ven? La mayoría son pesados, butano, un poquito de metano, y el de gas seco principalmente metano, con trazas de otros gases. Bueno, no sé, esa es la parte de geología, no sé si fui claro, si les quedó bien. Como dije, estamos tratando de dar conceptos más que otras cosas y que se lleven la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es el gas? Yo tenía un profesor de marketing, siempre me acuerdo de una clase que nos dio, que me dice, yo voy a una ferretería y compro un taladro. ¿Qué compré? Me dice. ¿Compré un taladro? No. Fui a comprar agujeros. Yo fui a comprar un agujero, entonces me dieron un taladro. O el gas es lo mismo. ¿Qué es el gas? Y el gas para nosotros es confort, ¿no? Para eso lo consumimos. O mejor nivel de vida, por eso lo utilizan las industrias, para el avance. Eso es principalmente lo que consideramos que es gas. Y en realidad lo que estábamos buscando, que era el confort y mejor nivel de vida, lo tiene el hombre desde que es hombre, ¿no? Porque él siempre pensó en el fuego, pensó en la forma de calentarse, en la forma de cocinar, en la forma de avanzar, se le ocurrió hacer fuego. No dijo, voy a hacer fuego. Yo necesito esto, ¿qué hago? Y bueno, hizo fuego. Entonces, se valió durante muchísimos años de leña. Cuando, ustedes son a reír, pero no es despectivo. Cuando yo puse esta foto ahí, me acordé de Evo Morales. Pero no por el dibujo. Evo Morales, si tienen suerte de escucharlo, o leerlo, o lo que fuere, es una persona muy inteligente, atractiva, que tiene su forma de hacer política, lo que fuere, pero con mucha verdad. Es una persona que tiene mucha verdad. Y él siempre le gusta contar anécdotas de su vida. Él era aymara, indígena, y su función cuando se trasladaba la familia, ¿no? Digamos, la comunidad, cuando trasladaba la comunidad de un lugar al otro, él era el encargado de llevar en una cajita el fuego. Entonces él era el encargado de la energía, él llevaba la energía. Y guay si se me apagaba, decía. Lo molían a palo, una forma de decir. Entonces él era el que llevaba, o sea, era una comunidad que viajaba con la energía. Y nosotros teníamos nuestra reserva energética, que se ocupaba mi hermana de la reserva energética. ¿Qué era? Era la bosta. Era la pila de bosta que teníamos al lado de la casa. Y si esa pila bajaba, había que salir a buscar bosta. Y esa pila tenía que estar siempre en un tamaño, ¿no? Entonces, toda la cultura, siempre el hombre estuvo buscando confort, estuvo buscando alguna forma de encontrar energía. Lo hizo durante muchísimos años con la leña y después lo hizo con el carbón. Una vez que siguieron avanzando la tecnología, llegó el petrolero con su petróleo y su gas. Y si lo vemos en un gráfico, todo esto es muy nuevo. Fíjense, acá empieza en 1700, pero desde siempre, esta línea que está acá es madera, ¿no? Recién en el año, a mitad del siglo XIX, empieza a aparecer el carbón. Inmediatamente después, petróleo, y después gas. Y estos siguen dominando, pero no es tan vieja la historia. O sea que empezamos siempre o durante muchísimos años estuvo la madera. Bueno, ese gas en la Argentina, ¿dónde está? Estas son todas las cuencas que tiene el país y todas las posibilidades que tiene el país de desarrollo de gas. Lo que vemos en amarillo y verde son las cuencas actuales, ¿no? Esta es la cuenca norte, Salta principalmente, la cuenca de Mendoza, Neuquén, la cuenca del Golfo San Jorge y la cuenca austral, Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego. Y estas son las offshore, ¿no? Que recién se están empezando a explorar. Acá estamos hablando de riesgo, ¿no? O sea, lo actualmente explorado, de bajo riesgo o mediano riesgo, alto riesgo, todo esto sería, digamos, la roca madre, ¿no?
Y cuando leemos ese estudio de la Secretaría de Energía de Estados Unidos que dice que Argentina tiene millones y millones y millones de metros cúbicos de gas, es porque hace una cuenta de todo, ¿no? Pero todo esto que está acá es alto riesgo. Acá o faltó temperatura, o faltó presión, o falta tiempo para que se desarrolle. Puede ser que haya, pero es muy alto riesgo. Y bueno, la zona offshore que estamos empezando a explorar y que se le tiene mucha esperanza, ¿no? La regulación. Empezamos con la regulación. Y acá me doy una licencia. No sé si ustedes conocen a Banksy. ¿Alguno escuchó hablar de Banksy? Es un artista plástico inglés que su especialidad son los grafitis. Es una persona muy enigmática, que la particularidad que tiene es que muy poca gente lo conoce, porque trabaja rapidísimo en la noche con stencils, ¿no? El stencil eso hecho con cartón, con el dibujo, entonces va y le pone la pintura con aerosol, y nadie lo puede encontrar, pero es famosísimo. Y sus obras son millonarias. Incluso Forbes lo nombró una de las personalidades más influyentes del año pasado, y le pidió una foto, y él mandó una foto con una bolsa, porque no quiere que lo conozca, es parte de su marketing, ¿no? Parte de su marketing. Con él es inglés. Lo que hace Banksy es, encuentra una calle común, un paredón, y lo transforma en algo, en una obra de arte. Lo que quiero decir con esto, que ahora vamos a ver con el grupo Banksy, es, nosotros tenemos una regulación que leyéndola es fantástica y es fácil, pero cuando interviene el hombre ya las cosas, ¿no?, cambian. Como decía Basile, yo a Boca lo fue muy bien, lo que pasa es que después el referee pita y los jugadores se mueven. Lo cual tengo que era cierto. Cuando Banksy encuentra una realidad y él la cambia. Por ejemplo, esto es genial, ¿no? Esto era un estacionamiento común, que de repente vino Banksy, y la gente se... Usted tiene que ver, la gente va, saca fotos, pasa a ser como un paseo turístico. Y él, principalmente, son protestas sociales las que hace en sus grafitis. Esto lo pintó en la pared de un banco. Genial, ¿no? Y esta es la obra tal vez más conocida, porque salió en La Nación hace un mes, o 2 meses. Esto es en Siria. Él pintó en esta puerta de Siria una diosa romana, que es la diosa de la fertilidad, llorando por sus hijos muertos. Él la pintó en esa puerta acá de Siria. Se fue. El dueño de esta casa, que no tenía un peso, pobre, no le quedó nada, le vende la puerta a un anticuario, a un coleccionista, en $200. Inmediatamente ese coleccionista la lleva a Europa y vende la puerta en $200.000. Bueno, el mundo es un pañuelo, porque el dueño de la puerta se enteró y se armó un lío bárbaro, por eso es que salió en los diarios, no sé si lo pudieron ver. La cosa es, tenemos una realidad y viene el hombre, interviene y la modifica. Entonces pasamos a la regulación. La regulación se ocupa, esta es la cadena del gas: la producción, el transporte, la distribución y el consumo. Simple, son cuatro pasos, pero la regulación principalmente se enfoca en lo que es transporte y distribución. Ahí de refilón toca el consumidor, de refilón toca al productor, pero principalmente la normativa y la ley está puesta para el transporte y para la distribución. ¿Cómo era el mercado de gas hasta el año 92? Era el famoso gas del Estado. El gas del Estado se ocupaba de todo. YPF producía, la parte era principalmente del productor YPF. Gas del Estado compraba el gas, lo transportaba, lo distribuía y lo vendía. Y había consumidores, unos consumidores. Me acuerdo que al principio nosotros pagábamos lo mismo que lo pagaba un consumidor residencial. El gas valía lo que valía el gas. Entonces, era una etapa hasta el año 92 dominada por gas del Estado. Y era dominada por el Estado en sí, en particular porque también la oferta era diferente. ¿Qué pasa en el año 92 con
con Carlos. Sancionan la ley de gas, la 24.076, que cambia todo, es cuando vienen las privatizaciones, ¿no? Es el proceso de privatización del Estado, y la ley es el marco regulatorio para la actividad de transporte y distribución, como dijimos, y además crea al Energas. La figura ponderante para el mercado de gas va a ser el Energas. Como antes lo era la Casa del Estado, pero el Energas como regulador, como policía, como fiscalizador. Y dice que son sujetos de la ley los transportistas y distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor. O sea, un residencial que no contrata con el productor no está acá, pero sí una industria, ¿no? Entonces, el mercado que era dominado por el Estado, por el gas del Estado y políticas del Estado, pasa a ser con un ente regulador por arriba como policía, que es el Energas, una oferta que ahora se divide en productores, comercializadores, que son compras y venden por terceros, que hay muchos en la Argentina, y bueno, que al principio eso se lo miraba de reojo porque diciendo qué van a hacer ellos, pero trajeron muchas soluciones, principalmente para la industria. Y la importación, que empieza a ser, o va a ser en el futuro clave, digamos, en la Argentina. En ese momento teníamos importación, que le decíamos, de Bolivia, de favor, de gauchada. Y además teníamos exportación también, ¿no? El transporte, que divide al país en dos, Transportadora General del Norte y en Transportadora General del Sur. O sea que acá en Bahía Blanca estamos bajo dominio del TGS. No sé si esta letra se ve de atrás, ¿sí? Y la distribución se divide en 8 distribuidoras regionales que pueden comprar y vender. Entonces, todo lo que era compra y venta, que lo hace uno solo, ahora lo puede hacer el comercializador, lo puede hacer el productor en forma directa, y lo puede hacer en la distribución. Y la demanda, que lo divide en residencial, comercial, GNC, generación e industria, ¿sí? Tenemos entonces 5 tipos de consumidores. El Energas, ¿qué tiene como objetivo? Proteger adecuadamente los derechos del consumidor. Vamos a leer cosas que van a decir, pero ¿esto está pasando o no? Está escrito nomás, ¿no? La realidad a veces muestra otra cosa, pero las intenciones siempre son buenas. Promover la competitividad de los mercados, alentar inversiones, proponder una mejor operación con fiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación, libre acceso. Ese libre acceso significa que cualquiera pone una casa y golpea al distribuidor y le tiene que poner el gas. Bueno, el transporte y distribución. Regular las actividades asegurando que las tarifas que se aplican a los servicios sean justas, razonables y permitan la expansión y confiabilidad del suministro. Esto también es un tema picante hoy. Y dicta los reglamentos sobre seguridad, protección ambiental, técnicos, calidad de servicio, GNC, y aprueba las tarifas al prestador. Fiscaliza y audita, que es básico para el Energas. Entonces, las transportistas y distribuidoras, que fueron divididas en 8, las Camusi del Sur, Camusi Pampeana, Ecogas, Ecogas, en todo lo que Cuyo, en Cuyo, Gas Norte en el NOA, Gasnea, Gas del Litoral, y la capital federal dividida en 2, Gas Natural Fenosa y Metrogas. Yo que vivo de ahí para arriba, zona norte, me toca esta, Gas Natural Fenosa. Y como dijimos, las transportistas, ¿no? Transportadora del sur, todo lo que es verde, y transportadora del norte. Al principio, la regulación pedía 3 transportistas, una para acá, otra para acá y otra para lo que es el hotel. En definitiva, el hotel lo dividieron en 2, y le dieron un poco a uno y un poco al otro. ¿Qué dice la ley? El artículo 12 de la ley dice que se considera el distribuidor el prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer a los consumidores a través de su red de distribución, bueno, que tiene una zona determinada y demás. Comercializador, lo que hicimos antes, que compra y vende gas por cuenta de terceros, o sea, le compra a Inglés, por ejemplo,
American y lo vende por cuenta de ellos. Y se lo vende, lo puede comprar la industria, lo puede comprar los comercios, las distribuidoras. Sin perjuicio de los derechos otorgados a los distribuidores de facilitación, cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas natural directamente con los productores o comercializadores pactando libremente las condiciones de transacción. Eso significa que cuando nosotros nos sentamos con Pan American Energy, con IBEF o el que fuere, estamos libres de pactar las condiciones en las que vamos a plasmar en el contrato. Y también prohíbe algunas cosas la ley. Lo que prohíbe la ley es una relación accionaria entre los actores del mercado. O sea, un productor no puede ser transportista, un productor no puede ser distribuidor, un distribuidor no puede ser consumidor, aunque hay bemoles, ¿no? Aunque hay bemoles. Pero la ley lo prohíbe específicamente. Algunos detalles de la ley, algunos detalles importantes de la ley. Proteger adecuadamente a los consumidores, promover la competitividad de los mercados, propender una mejor operación con fiabilidad, libre acceso, no discriminación, regular las actividades de transporte de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen sean justas, incentivar la eficiencia de transporte, almacenamiento, distribución y uso de gas natural. Esto sería fantástico que pase, incentivar la eficiencia. Incentivar el uso racional de gas, se incentiva el uso racional de gas. Pero con una factura tan baja, es lo mismo que nada. Propender al precio del suministro de gas natural en la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones. Temblamos. Los industriales cuando en el momento temblamos, porque el gas en estos países sigue otras reglas y por momentos es impagable y por momentos es regalado. Es lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Sin embargo, uno dice, en países con similar dotación de recursos y condiciones, ¿quiénes son los países similares? ¿No? En recursos, ¿quién puede ser? Bolivia, Venezuela. Digo que sea parecido, ¿no? Porque no voy a nombrar a Arabia Saudita, no voy a nombrar a Rusia, Estados Unidos, ellos tienen muchísimo más gas que nosotros. ¿Y las condiciones? ¿Cuáles serían las condiciones? O sea, no están, pero bueno. A los efectos de la presente ley se considera productor a toda persona física o judía que sea titular de una concesión, hace explotación de los hidrocarburos en forma libre. Y disponiendo libremente del mismo. Eso tampoco está pasando, ¿no? El productor no puede disponer totalmente libre de su producción. Los distribuidores deberán satisfacer toda demanda razonable del servicio de gas. Si vemos los consumos, los picos de consumo que tenemos no son demandas razonables. Por momentos el pico del invierno es igual a la producción nacional de gas. A la producción, o sea, todo lo que producen todos los petroleros se va al residencial, por momento. Y eso no es una demanda razonable. Y por esas cosas luchamos en Asiria. Por varias de estas cosas que están acá, luchamos en Asiria. Por ejemplo, cuando un productor nos presenta una fuerza mayor diciendo no puedo cumplirte con el contrato porque tengo que dárselo a la distribuidora. Y nosotros luchamos para que el productor nos demuestre que eso es así. Es imposible demostrarlo, pero por lo menos lo hacemos. Entonces hay que ir a hablar con el Energas, hay que ir a hablar con la Secretaría de Energía, por lo menos hay que hacerlo. No llegás a ningún lado, la verdad es que no llegás a ningún lado, pero lo podés hacer. Y más hoy, las autoridades hoy están mucho más flexibles y aceptan discutir. En un momento no, pero hoy sí. Hoy parece que estuviéramos todos en el mismo plato y estuviéramos todos remando para el mismo lado. Hablando de dato más, los transportistas y distribuidores podrán reducir total o parcialmente la rentabilidad, pero siempre recuperando los costos. Cada 5 años el ente nacional, el Energas, revisará el sistema de ajuste de tarifas. Esto es el ajuste quinquenal. Todas las
Todos los que tienen tarifas, cada 5 años tiene que haber una audiencia pública y ahí presentar cada uno la tarifa que quiere cobrar, demostrar por qué, cuál es el factor de eficiencia que ellos van a tener y cuál es el markup, cuál es la rentabilidad y se tiene que aprobar. Eso, la última vez que se hizo fue en el año 2002. Entonces saltearon varios planes generales y el año pasado dieron un ajuste de tarifa que fue un ajuste de tarifa, pero no fue bajo esta modalidad, pero ellos dieron un ajuste de tarifa. Finalizando con la ley, sin perjuicio del cálculo de tarifa del de la metodología, claro, el Poder Ejecutivo, cuando quiere dar un subsidio, lo tiene que hacer frente al Congreso Nacional. Por eso es que hubo tanto lío con el cargo por gas importado, que fue de Frente Mar, y muchos jueces, no sé si acá en Bahía Blanca, pero en mi zona sí, muchos jueces pusieron el recurso de amparo, entonces, como no fue hecho a través del Congreso Nacional, tuvieron que ir para atrás. Someter anualmente, o sea, el ENARGAS debería ir una vez por año al Congreso y someterse a una fiscalización. Vamos con los tipos de consumidores. Tenemos entonces residenciales, comerciales, GNC, generadores de industrias. Cada uno de ellos contrata el gas de forma diferente. Tenemos el comprador, un transporte y un vendedor. En el caso del residencial, transporte no compra, no hace ningún acuerdo con transporte con nadie, solamente lo hace con el distribuidor que le vende el gas y se lo transporta, lo hace todo, pum, se lo pone en la puerta de la casa. El comercial lo mismo, no hace ninguna compra de transporte, pero le puede comprar también al comercializador y al distribuidor, pero a partir de cierto consumo puede ir directamente al comercializador y pelear una tarifa de gas. El GNC, lo mismo que el comercial, y acá entramos a generación e industria. La generación puede o no comprar el transporte, en ese caso se lo hace según en la zona geográfica que esté, lo puede comprar al productor o al comercializador. Acá cuando digo que no compra transporte es porque el comercializador le puede dar transporte. Igualmente la generadora, lo va a explicar después Julia, tiene todo un paquete nuevo con camisa y ahora es diferente, ¿no? Pero antes era así. Y el industrial, lo mismo. O sea, si no compra transporte es porque el comercializador se lo da. Si no, tenemos que tener, cada uno de los industriales tiene que tener un espacio en ese caño que tiene TGS, que tiene TGN reservado por los años que fuere, puede ser hasta 45 años y puede ser a ver, bueno, en algún lugar tenía lo de creo que viene después, se me cambió. La tarifa de gas, ¿cómo está formada? Está formada por estos 5 puntos. El básico es el precio del gas en yacimiento, que nosotros le decimos gas boca de pozo. O sea, ¿cuánto vale el gas? ¿Cuánto le vende YPF? Ahí, en ese yacimiento, cuando lo saca. Después le tengo que poner el servicio de transporte. Después, dependiendo qué tipo de consumidor soy, le pongo el servicio de distribución. Y después sí, impuestos y cargos. Estos impuestos, en el caso del gas y del IVA, es el 27%. Los cargos pueden ser variados. Entonces, el residencial tiene una contratación simple y todo en una sola factura. El comercial es una contratación simple, pero puede llegar a tener 2 facturas. Acá tenemos el tipo de usuarios residenciales. Hay 3 categorías con subdivisiones. El R1 es el que menos consume, hasta 500 metros cúbicos el bimestre, y el R3, categoría 4, 1800 metros cúbicos por bimestre. Que te llegue una factura así, ¿no? Porque también el precio es distinto. Y los usuarios comerciales, que son 3 tipos de usuarios comerciales con 3 categorías, desde 1000 hasta más de 9000 metros cúbicos día. Antes era bimestre, ahora es día. Tipos de usuarios industriales. Tenemos la categoría de hasta 180.000 metros cúbicos, que lo hace con una distribuidora, más de 180.000 metros cúbicos año, que lo puede hacer con productor o comercializador, que también le puede ofrecer transporte, como vimos. El servicio de distribución lo puede tener con la distribuidora, y los grandes usuarios industriales que hacen, digamos que contratan todo por su lado, el transporte y el gas.
y se obvia el servicio de la distribuidora. Generadores eléctricos lo dejamos para la explicación de acá está el transporte firme. Cuando hablamos de transporte, pueden ser de dos tipos: transporte firme o interrumpible. Firme significa que me lo dan con seguridad todo el año y yo lo use o no lo use, lo tengo que pagar igual, porque estoy contratando un espacio en el caño. Si mi industria está parada, y bueno, yo tengo que pagar el transporte. El interrumpible, en ese caso, me lo pueden cortar, es el primero que cortan cuando hay una situación de frío. Lo primero que cortan son los contratos de gas que tienen a disposición un servicio de transporte interrumpible. Entonces, no hay un tiempo, te lo cortan. Sí, hay una ventana, hay un tiempo, se le especifica el tiempo. Bueno, la ventana de tu contrato está, y ahí la tarifa, ¿no? Pero esas son las dos formas que tenemos. O es firme o es interrumpible. Exacto, o es firme o es interrumpible. Perdón, usted se refiere solamente al metano, porque no habla del resto de los gases. No, el resto de los gases son parte de otro negocio. Sí, se separan. Acá separamos el serri. Los pesados, eso no lo mencioné, disculpa, los pesados se los saca, se los vende en garrafas, por ejemplo. La industria petroquímica. La industria petroquímica, el GLP, es otro mercado que en este caso no es cuestión de estudio acá para No. bueno, lo que te decía, es interrumpible. El contrato te dice que no te pueden cortar. Lo que pasa es que hay situaciones de emergencia que lo tienes que hacer. Esos son modelos de país. Alemania hizo lo contrario, Inglaterra hizo lo contrario, defendió la industria. Tenía frío en tu casa, pero defendió una industria. Pero venían de una situación, o sea, no lo podemos comparar. Nunca llegamos a una situación de guerra donde había que sacar el país adelante, ¿no? Entonces, son puntos de vista. Pero si te lo cortan, no te preocupes, que es lo normal. Las principales cláusulas para contratos con productores o comercializadores. Plazo. Generalmente el plazo puede ser por el día, uno sale a comprar gas para ese día, puede ser por la temporada, el verano, el invierno, puede ser por todo el año o puede ser por varios años. Los contratos anteriores, los firmados antes del año 2000, cercano a 2000, podías conseguir contratos de largo plazo, de más de 10 años, y eso con el tiempo se fue acotando. Se fue acotando principalmente por dos motivos: una variabilidad que tenía el precio, porque no se sabía bien qué precio iba a haber en los años siguientes, y también porque estaba cayendo la producción, entonces no sabían si lo iban a tener al gas. Lo cierto es que ahora eso se está empezando a acomodar y tal vez algún contrato de 5 años se está empezando a escuchar. La cantidad diaria máxima, o sea, cuánto es lo máximo que yo voy a consumir por día, las condiciones de take or pay o deliver or pay, que es lo mínimo de esto que yo voy a tomar, o sea, se habla de porcentaje, pues tomaré 70%, 80%, eso es un aspecto que se negocia directamente con el productor o con el comercializador, y el deliver or pay, que generalmente llega a ser el 100% de esto, pero también en situaciones normales podemos decir take or pay, deliver or pay, cero. O sea, esa disponibilidad tanto de necesidades tuyas como posibilidades de abastecimiento de ellos. Los precios, que pueden ser estacionales, te ponen un precio en verano diferente al precio de invierno. Esto se está haciendo mucho ahora, porque como los cortes vienen en invierno, entonces si no consumís del gas caro, digamos, no de un gas promedio. El ajuste de precios, cuando los contratos de largo plazo se firmaban a 10, 15 años, había un ajuste de precios que podía ser generalmente por una fórmula. Esas fórmulas estaban de acuerdo a precios de petróleo. Algunos tomaron el Henry Hub. Perú hizo un contrato en base a Henry Hub para venderle gas a México, cuando el Henry Hub valía 5 o 6 dólares. Se felicitaban. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el Henry Hub?
Ah, perdón, perdón. Es verdad. El Henry Hub es la cotización del gas en Estados Unidos. Que si bien el gas no es un commodity, pero no es un commodity por el hecho de la comercialización, no tiene un precio único en todo el mundo, sí es una referencia. Como Estados Unidos es uno de los países que más produce y más consume, y puede dar vuelta a la torta en cualquier momento, se tiene en cuenta cuánto está valiendo el gas en Estados Unidos. Cuando el gas en Estados Unidos llegó a 8, 9, empezaron a cerrar todas las plantas de amoníaco, por ejemplo. A cerrar porque no eran rentables. Ahora que el Henry Hub, con todo esto del boom del shale gas y demás, hay una gran cantidad de producción, el Henry Hub cayó por debajo de 3. Y en algún momento estuvo en 1 y pico. Entonces, empiezan a abrir las plantas de nuevo. Y lo que es más peligroso, se llevan las inversiones que posiblemente podían venir a la Argentina o que podían ir a Bolivia o cualquier otro lugar. Hay mayor seguridad jurídica, hay mayor infraestructura, hay mayor mano de obra, mayor capacidad y gas barato, que encima podés ir a la Henry Hub, que es como una bolsa de comercio de gas, y compras el gas a futuro y demás. Entonces tienes muchas variables. Entonces decíamos, los peruanos se felicitaban porque firmaron un contrato con México, Henry Hub más 1, cuando valía 5 y se abrazaban, el año siguiente valía 1 y se querían matar. Entonces, cualquier fórmula que uno ponga, no sabe en el futuro si esa fórmula va a ser correcta o no. Eso es un problema porque te puede llevar a arbitraje, te puede llevar a tener problemas con el productor dice que es una tarifa que quedó antigua y que necesita una revisión de precios, y yo le digo, no, yo tengo un contrato firmado y nos ponemos de frente, le damos con la frente y terminamos en un arbitraje. Por eso hay que tener cuidado con esas cosas. Fuerza mayor es un punto importante en los contratos porque es cuando vos podés decir que no me lo podés dar y yo no puedo decir nada. Es fuerza mayor. Mirá, explotó el caño, no te lo puedo entregar. Okay. Está enfermo el gerente de... Bueno, si todos firmamos eso y nos ponemos de acuerdo, entonces no va a haber ninguna sanción ni ninguna penalidad. Esas son las que están acá. Condiciones de make-up carry forward, eso es. Si yo no cumplí o cumplí con el terco pay y vos no cumpliste con esto, bueno, el otro mes siguiente me lo tenés que dar o compensar. Cargos, antes veíamos que teníamos el precio del gas, el precio de transporte, el servicio de distribución, los impuestos y los cargos. Esos cargos hoy son los fideicomisos, las resoluciones y los decretos. Estos fideicomisos, actualmente tenemos dos, fideicomiso 1 y fideicomiso 2, que fueron puestos en el año 2004 y 2006, que es para hacer una vaquita, digamos, y poder expandir el sistema de transporte y el sistema de distribución. Como esos prestadores, por medio de la tarifa, no lograban mantener el sistema como debería ser, entonces dijeron, bueno, hagamos un fideicomiso, por la cantidad de gas que vos estás consumiendo deberías pagar tanto, y según la categoría que sos, y demás, hay unas tablas, entonces cada uno por gas efectivo consumido paga dos fideicomisos. La resolución, principalmente la 2067, salió para poder hacer frente a la importación de gas. Era un cargo muy chiquito, 0,004, una cosa así, pesos por metro cúbico, que quedó con la inflación y demás, pero desactualizada, además que los precios volaron por los cielos, los precios internacionales. Entonces a esa resolución hubo que apoyarla con un decreto que la multiplicaba por 10. Todos esos fideicomisos, resoluciones y decretos, estos para pagar el gas importado, vienen en la factura y se tienen que pagar. Acá tenemos todos los diferentes consumidores. Si no alcanzan a ver desde atrás, esto es R1, y acá es R2, primera, segunda y tercera categoría, R3, primera, segunda, tercera, cuarta categoría. Estos son los primera, segunda y tercera categoría de los comerciales.
y comercial P3, primera, segunda, tercera, GNC, generación industrial. Esto es gas Citygate. Citygate significa gas puesto en destino. Ya tiene todo. Todo lo que es gas, todo lo que vimos antes. Gas para el pozo, servicio de distribución, de transporte, cargos, impuestos y demás. Tenemos dos líneas. Esta línea, empezamos con la colorada, esto es sin ahorro, es la tarifa plana, ¿no? Plena. Y esta de acá es si ahorramos, que este ahorro solamente lo pueden ejercer los consumidores residenciales y comerciales. Vieron que si ahorramos hasta un 20% de lo que consumimos el bimestre del año anterior, nos bajan la tarifa. Que es con el año que tuvimos, un año calentito, por suerte casi todos pudimos ahorrar, no vamos a gastar en el El sistema. año que viene se va a complicar. El año que viene. Y si vemos, esto está cerca de los 50 centavos el metro cúbico. Bueno, y después tenemos el GLC que está en $1.35, la generación que está en 3.70, el 2.68 más todo lo que tiene que ser, y la industria que está más o menos en $7, con todos los cargos, ¿no? que tiene. Para terminar esta presentación, le quería mostrar la evolución que tuvo la tarifa para las industrias desde el año 2000 hasta ahora. Entonces, al principio en el año 2000 pagábamos. Esto es, digamos, acá no hay números, es conceptual, ¿no? Pagábamos gas y transporte, más o menos en esta proporción. En el año 2004 pusieron el primer fideicomiso para la expansión del sistema. Entonces pagamos gas, transporte y fideicomiso 1. En el año 2006, gas, transporte y fideicomiso 1 y un fideicomiso 2 más caro. En el año 2009, todo lo anterior más la resolución 2067. Y en el año 2012, todo lo anterior más el decreto 1991. Fíjense cómo se fue complejizando el sistema, ¿no? Y cómo fue encareciendo cosas que el productor no recibe. Porque si el productor recibiera todo esto, estaríamos en otra situación.